En nuestro ordenamiento político, hablo en Colombia, venimos asistiendo, y estoy totalmente de acuerdo con Wilson, en los últimos 20 años a una contradescentralización, donde, primero, en la Constitución del 91 se consolida la descentralización del país, y en cuanto se consolida en la Constitución, comienza un proceso político de toma de decisiones contrarias a la descentralización. Comienzan a concentrar las decisiones. Todas, incluso la reforma de las regalías, que aparentemente era un modelo para descentralizarlas, la vuelve a centralizar en unos famosos triángulos de buen gobierno. Y quiero contar aquí una anécdota. Una vez tuve la oportunidad de estar en una conversación donde estaba en ese entonces el presidente del Senado, el honorable senador Roy Leonardo Barreras, donde él de manera jocosa decía que él se había inventado el triángulo de buen gobierno en las regalías para tomar mejores decisiones. Dice, hombre, esto es una locura donde la propuesta es... ¿Una reivindicación o una confesión de mi querido... Hombre, Wilson, lo has dicho, pero lo planteo es porque hay una lógica donde se supone que en las regiones, en lo local, que es donde se toman las decisiones, lo local no tiene la capacidad de tomar decisiones. Lo local todavía no tiene la mayoría de edad. Y los que tienen la mayoría de edad son los que tienen el acuerdo de gobernanza desde el altiplano cundiboyacense, ¿no? Y esto lo digo básicamente porque en ese proceso de contradescentralización cada vez se cierran las competencias. En ese proceso de contradescentralización también tiene un efecto, un coletazo desde lo local, y es que, por ejemplo, en Cali, las élites políticas caleñas creen que son las que deben concentrar todo, negando la interrelación existente. Entonces llego a lo que estaba diciendo Wilson. Wilson colocaba el ejemplo, por ejemplo, de las vías con Jamundí. Oigan, el tema con Jamundí, además de vías, pasa por el agua. Cualquier discusión con el agua de Cali para los próximos 50 años pasa necesariamente por la cuenca del río Timba, pasa necesariamente por el Cauca, pasa necesariamente por unas realidades geográficas, biológicas, humanas que existen, donde estamos interrelacionados, donde necesariamente Cali no es solamente la ciudad, no es solamente la parte urbana, es también su parte rural, pero además de eso es lo que sucede con los demás municipios. Lo que pasa, por ejemplo, con la cuenca del Pacífico, que es la que nutre finalmente los 6 ríos que bajan de los Farallones, que termina también afectando y dándole y siendo un punto de calidad de vida de la ciudad de Cali, pasa necesariamente por qué está sucediendo en Buenaventura. ¿Qué pasa en los Farallones? Y después de superar los Farallones, ¿cómo llega a Santiago de Cali? Y así podríamos dar 1000 ejemplos. En el caso, por ejemplo, de la ilegalidad, lo que pasa en Yumbo, en sus montañas, y la conexión con la cumbre, y los caminos de cocinas, y los caminos de narcotráfico para llegar hasta el Pacífico, nos afectan a nosotros. Lo que pasa hoy en Candelaria, en Pradera, en Florida, afecta directamente lo que pasa con nosotros. El desarrollo comercial, industrial también, de Palmira también nos afecta a nosotros. Y esto lo planteo dentro de la lógica un poco de lo que venía planteando Wilson. Por eso me pareció tan importante la intervención de Wilson, porque tenemos que comenzar a tener una visión un poco más compleja de las cosas. Y cuando hablamos de complejidad estamos hablando de ser capaces de reconocer las relaciones y los vínculos existentes. Y en esas relaciones y vínculos existentes tenemos que hacer un esfuerzo, de alguna manera, de desaprender las lógicas tradicionales centralistas que se expresan también en Cali, donde los caleños creemos que somos los todopoderosos y los dueños del Valle del Cauca, cuando tenemos un modelo de ciudades núcleo. Un modelo de ciudades núcleo donde tenemos que pensar la planeación en términos de ciudades núcleo, donde tenemos que pensarnos los servicios públicos en términos de ciudades núcleo, donde tenemos que pensarnos la movilidad ciudadana. ¿Qué entiendes por ciudades núcleo? Por ciudades núcleo, quiero colocarlo con un ejemplo práctico. Un ejemplo, sí. En Argentina, por ejemplo, tienen el Gran Buenos Aires, y es el Gran Buenos Aires. ¿Sí está claro? Nosotros, en cambio, tenemos un modelo de distintas ciudades que concentran relaciones con
con otros municipios o con otros entes territoriales y en esas interrelaciones que funciona. Ejemplo, en el Valle del Cauca tenemos a Cali, pero también tenemos Palmira, pero también tenemos Buenaventura, también tenemos Cartago en el norte, tenemos a Tuluá, solamente para colocar esos ejemplos. Cada una tiene características culturales, socioeconómicas, ambientales, distintas, que tienen también en términos culturales distintas expresiones. No podemos decir que la gente de Cartago en términos culturales es igual a la de Cali. Claro que tenemos vasos comunicantes y vínculos, pero somos distintos. Son un poco más cercanos a los antioqueños, pero siguen siendo vallecaucanos. El centro del valle tiene otra lógica, mucho más conectada con la zona montañosa, en el caso de Tuluá, para colocar un ejemplo. El Pacífico, para el caso de Buenaventura, a pesar de ser parte del mismo territorio, somos distintos y hay unas relaciones diferentes. Entonces, cuando hablamos de ciudad núcleo, estamos hablando, por ejemplo, que Cali es una ciudad núcleo, pero no es la única, nuclea, es decir, no es la todopoderosa. Es un poco pensar que hay una relación y unos vínculos que nos conectan. Es, de alguna forma es pensar que más que pensar, de hecho, es identificar que existen unas relaciones y unos vínculos permanentes, que no es una relación vertical, sino que es una relación más horizontal, ¿no? A eso es que nos atrevemos a llamar ciudad núcleo. En Cali, pasando a un punto distinto que quisiéramos escuchar su opinión, pueden votar aproximadamente 1,5 millones de personas. Votan 630. Estoy hablando de los resultados estadísticos de la última jornada. No votan 870. Ya ahí tenemos un problema. De los que votan, 250,000 eligen el alcalde. En esta oportunidad seguramente va a estar por los 180, 190. Pero de los que votan, además, 100,000 votan en blanco, anulan su voto, o ¿cuál es la otra opción? Nulos no marcados. Nulos no marcados. 100,000 votos. Significa que voy a hacer una operación, voy a restarle a los 630,000 que votan esos 100, porque son una manifestación positiva, activa de rechazo, que sumados a los 870 que no votan nos da casi 1 millón de personas rechazando el proceso. El ideal de todo candidato ahora y siempre ha sido afectar ese 1 millón, afectar esos 970. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Realmente están afectando esos 970? ¿Estamos jugando con fichas distintas para afectarlos? ¿Cómo vamos a incorporar a la democracia activa a estas personas que son nuestras mayorías, que son nuestra clase media, que son la gente que por algún motivo, no desea participar y rechaza estos procesos tan importantes? ¿Cómo lo vamos a hacer, Michi? Johanio, qué pregunta tan complicada. Y es una pregunta complicada y quiero responderla en 3 niveles. Primero, con un par de ejemplos casuísticos. El ejemplo es de Marlene Lobón. Marlene Lobón vive en Calimío. Me la encontré caminando por la calle y me dice, oiga, muy chévere, pero ¿y para qué voy a votar? Mi voto no cambia nada, yo no pierdo tiempo votando. Y era una mujer yo la escuché, una mujer trabajadora, afro, además, de la Delfina, que tuvimos tiempo de explorar, con criterio político, pero no vota. Entonces tuvimos la discusión y dije, bueno, ¿por qué no vota? Y lo dice y lo manifiesta, sí, claro. y lo defiende. Y lo promueve. Promueve no votar. O sea, ¿sí? Promueve no votar. Está en el partido de los que no votan y van sea, ganando. Promueve no votar. Y la respuesta de ella concretamente fue, ¿para qué si eso no cambia nada? Entonces yo le hablaba de la importancia de la democracia y demás, y me decía, ¿y usted cree que mi voto cambia algo? Me desarmó. Claro, yo creo que su voto cambia algo. Me dijo, eso no cambia nada. No cambia nada cuando las máquinas ya están organizadas, cuando no hay nada que hacer. Otro ejemplo, doña Fanny, Alfonso Bonilla Aragón.
¿Ah? ¿Cuál Fanny? La Fanny de... ¿No era Fanny la que llamaba la de Santos? ¿No? No, no, esa era Mercedes. Ah, Mercedes. Mechas. Sí. No, la señora Fanny es una señora empresaria, microempresaria, que está en el barrio Alfonso Bonilla Aragón. Me decía doña Fanny, ¿cuánto hay por el voto? Entonces entramos en la discusión. Me decía, venga, es que hay una cosa sencilla. A mí la política nunca me ha dado nada, no me ha mejorado en nada. Mi calle sigue igual, todo sigue igual. Entonces, si ustedes quieren que yo participe, me tiene que dar algo ya, que me sirva de algo, porque lo contrario no me sirve de nada. Coloco estas dos historias, estos dos casos, desde la casuística, que creo que un poco lo que sucede es que tenemos que lograr avanzar en una sociedad donde la gente sienta efectivamente que la política sirve de algo, le soluciona sus problemas reales y sentidos. La construcción de ciudadanía pasa necesariamente por lograr libertad. Pero es un propósito. Sí. ¿Qué estás haciendo hoy para eso? Entonces, voy para allá. Para poder lograr que la gente tenga libertad para decidir, para que la gente efectivamente tenga la capacidad de empoderarse y entender que decide y decidiendo puede cambiar la historia, hay unas condiciones que tenemos que cambiar. Yo vuelvo al tema de la desigualdad. Y vuelvo al tema de la desigualdad porque yo estoy convencido que en el corto plazo, en 55 días que nos quedan para las elecciones, no vamos a cambiar la realidad de los abstencionistas, de los votoblanquistas, de los que anulan su voto o los que no marcan las tarjetas. Yo soy escéptico totalmente a que logremos en la contienda electoral actual cambiar esa realidad. Soy totalmente escéptico. ¿Qué creo? Que con el poder en la mano se pueden cambiar las condiciones para que la gente comience a tener una decisión electoral distinta, pero antes no. Me explico, los candidatos solos, haciendo pedagogía, haciendo campaña, hablando con la gente, no creo que alcancemos a motivar a los abstencionistas. Y dudo mucho que logremos ilusionar a los votoblanquistas, a los que anulan el voto o a los que van las tarjetas no marcadas, que están realmente, y por eso el ejemplo de la señora Marlene de Calimío, que están desilusionados, que no ven una opción política, que sienten que todo es igual, que todos somos lo mismo. Entonces, ¿qué creo yo? Las cifras que nosotros estamos manejando son las siguientes. Calculamos, derivado del nivel de inscripciones de cédulas y de la incorporación de nuevas cédulas al censo electoral, que en esta ocasión, con el promedio histórico de abstención que hemos tenido en la ciudad, vamos a pasar de 630.000 votantes a 700.000. Nuestro cálculo es que las máquinas políticas organizadas en los concejales, congresistas, en la alcaldía, en la gobernación, en los entes descentralizados, los que controlan las máquinas políticas tradicionales, movilizan cerca de 250.000 votos, que hoy los vemos dispersos en 3 candidaturas. La candidatura que más máquina tiene hoy es la del candidato oficial del alcalde, Mauricio Armitage, seguido por la de Angelino Garzón, y de tercero en términos de máquina está Roberto Ortiz. Esos 250.000 se dispersan entre estos 3 candidatos, pero entonces el cálculo burdo es que todavía quedan 450.000 personas que tienen la posibilidad de elegir de manera distinta. Yo creo que donde tenemos que enfocarnos, quienes hacemos una política Perdóname, diferente... ¿con cuántos crees tú que saldrá esta elección? Sí. Yo creo que con 210.000, yo creo que con el 30%. Creo que en la dispersión que tenemos... Para alcalde. Para alcalde. Bueno, yo había calculado un poco menos. Yo le calculo en el 30% porque tenemos una contienda que no la teníamos creo que en la elección popular de alcaldes y gobernadores, desde que tenemos elección popular de alcaldes y gobernadores en Cali, no habíamos tenido un escenario electoral como el que tenemos actualmente, que es un escenario de no polarización, sino de varias candidaturas. Y eso le permite a candidaturas como la de Wilson, como la de Carlos José, como la de Michel Maya, poder entrar y crecer. Y en esa dispersión, el cálculo que nosotros hemos hecho es que quien logre el 30% de los electores, del 100%, es decir, cerca de 210.000 personas, puede ser el próximo alcalde o alcaldesa de Cali. Entonces, después del 25, Michel, nos encontramos. Tú vas por 210, yo voy por 180, 190. Pero te termino la idea. Entonces, las máquinas controlan 250.000 personas que no tienen libertad. Bueno, algunos de ellos están ahí por convicción, hay que reconocerlo, pero muchos de ellos no tienen libertad, los presionan, los obligan. Hombre, la adhesión, por ejemplo, de Albeiro Echeverri, ¿sí?, a Armitage, claramente no es una adhesión por convicción. ¿Sí? La de Clavijo, bueno, en fin,
Y ahí la gente que los acompaña, muchos de ellos los acompañan por el temor a perder el empleo, ¿no? Porque no tienen otras fuentes y también porque los han minimizado históricamente para entender que pueden tener una vida distinta y que pueden tomar decisiones propias. Pero bueno, en ese sentido quedan 450.000 personas que creo que es realmente por quien tenemos que luchar y llegar. ¿Qué estoy diciendo, Johanio, concretamente? Los votoblanquistas dudo mucho que logremos enamorarlos. Los abstencionistas, yo no creo que logremos movilizarlos en esta contienda electoral. Pero sí creo que hay un grupo poblacional muy importante en Cali, cercano a las 450.000 personas, que tienen la capacidad de decidir libre e independientemente, que además han demostrado históricamente que tienen cierta rebeldía en sus tomas de decisiones, que son las personas que pueden decidir y van a decidir estas elecciones. Y ahí creo que está el potencial y la posibilidad de definir el próximo alcalde.